Bueno, vamos a ir por la tercera y última parte de lo que es este tema. Así ya nos sacamos este pinche tema de la chingada de una vez por todas encima. Y bueno, control del ciclo celular. Podrían haber invertido en una fotito un poquito más linda. Es una poronga el fondo de pantalla que pusieron. Pero bueno, está. ¿Quién soy yo para juzgar? Este, en fin, vamos por la última parte. Entonces, primero que nada, acá está arrancando con el concepto de homeostasis, y como ya sabemos, o deberíamos saber, la homeostasis se refiere al estado estable que genera como, digamos, los cambios para que haya un equilibrio entre lo que son las condiciones del exterior del organismo, de nuestro interior, y para que haya un buen, eh, digamos, medio para que sean las funciones vitales adecuadas. La homeostasis celular se desarrolla y es mantenida por un balance coordinado de programas críticos que incluyen la división del ciclo celular, la diferenciación y la apoptosis. Y estas ya habíamos visto que tenían bastantes mecanismos en común de acción, que estaban intrínsecamente relacionados. Y el cáncer constituye un crecimiento anormal no coordinado con el tejido normal, el cual persiste de la misma manera excesiva después del cese del evento inicial de transformación. Igual ahí yo no estoy tan de acuerdo con el tema de que sea un tejido normal, porque muchísimas veces no es un tejido normal, es un tejido que no tiene ningún tipo de funcionalidad y que simplemente está ahí, aparece y está, nada, es un tejido aberrante sobre tejidos normales o a partir de. Acá tenemos lo que es el adenoma, que termina formando un carcinoma a partir de un epitelio normal de la mucosa intestinal. Esto es lo que son, empieza a formar metástasis, acá como vemos, empiezan a formar células tumorales que empiezan a migrar. Y acá vemos cómo empieza con una lesión o mutación del APC, después agrega una mutación del KRAS, una lesión del DSC, una lesión del P53, otras alteraciones. Entonces llega al punto en donde adenoma temprano, intermedio, tardío, carcinoma. Esto implica que, o nos habla de que el cáncer tiene que ver con lo que es la sumatoria de distintas mutaciones, como lo venimos diciendo hace rato ya, distintas mutaciones a nivel de los puntos de control de genes o proteínas implicadas en el control, la regulación y reparación del ADN y del ciclo celular. Entonces tenemos los oncogenes que aumentan la velocidad de reproducción o de división celular independientemente de que hayan mutaciones o incluso que promueven estas mutaciones. Y después tenemos los genes supresores de tumor, como tenemos los RB, la proteína RB, el P53, hay distintos genes supresores de tumores. Acá lo que vemos en esto, cariotipo, es que creo que esto es de un CBP, de un cáncer broncopulmonar, multipolar in situ of an aneuploidy non-small cell lung cancer. Ahí va. Una fluorescencia multicolor in situ de una hibridación de una aneuploidia de una cáncer de células no pequeñas pulmonar. Es un tipo de cáncer que existe ahí. Los cromosomas están en metafases y están teñidos en 23 diferentes colores, y lo que muestra acá es una aneuploidía, o sea, una alteración en el número de cromosomas. Básicamente se dice que todas las células que son oncológicas o que en las células de los distintos tumores tenemos alteraciones numéricas de los cariotipos de esas células. Y en este esquema acá vemos como a partir de los distintos puntos de control, en rojo, cuáles serían los puntos de control alterados, las estructuras. Por ejemplo, acá el punto de control de G1S, que es que se marca con una R en general, y en verde sería o el mecanismo de acción que está alterado, y acá sería la ciclina E y la CS4. Acá a nivel de la reparación del ADN entre S y G2, lo que tenemos es el ATM, el BRCA1 y BRCA2. Los BRCA son los que están implicados, son los que tenían Angelina Jolie, por ejemplo, alterados, y que están implicados en la génesis del cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio, que son cánceres que están relacionados y que son genes oncogénicos, que están presentes. Igual
los cánceres de mama, ovario u endometrios relacionados con los BRCA se corresponden entre el 5 al 10% del total de los cánceres de mama, así que la mayoría de los cánceres de mama se deben a mutaciones de novo, o sea, a mutaciones que aparecen de cero, no a estas mutaciones en estos tipos de genes. ¿Ah? Pero bueno, tenerlos aumenta el riesgo. Pero aunque no los tengas, no tenerlos no es eh, como digamos, una cosa para estar tranquilos y pensar que no hay factor de riesgo. Es más, en los últimos videos que subí de las entrevistas era con la doctora María Inés Benítez, a la que siempre le digo Rodríguez, porque la confundo con otra amiga que también es de María Inés, es médica, y trabajamos juntos en Cerro, entonces siempre tengo ese problema. Pero en ese video hablamos un poquito de los BRCA1 y 2, hablamos, no, hablo yo porque la entrevista se perdió y por respeto a tu trabajo hice como un resumen. Y quedó bastante piola, les invito a verlo, está bueno, si les interesa un poquito más de lo que tiene que ver la clínica de la patología oncológica mamaria. No tanto la fisiopatología, sino la clínica, el diagnóstico y algunas como directivas, digamos, desde lo que son los ministerios de salud, por lo menos, y las políticas sanitarias en Uruguay. Habiendo hecho ese paréntesis, seguimos. No sé si estoy grabando, creo que estoy grabando, me parece que estoy grabando. Debo estar grabando. Sí, estoy grabando. Y luego tenemos a nivel de los cinetocoros, como vimos, que eran los que formaban el uso mitótico y en alteraciones en la formación del uso mitótico eh, eh, genera la detención del ciclo celular. Luego tenemos a nivel de lo que es ZW10, Z-Wilch y ROD, que son alteraciones del cinetocoro, y a nivel del centrosoma o constricción primaria, que es la Aurora A. Y luego tenemos lo que es el punto de control mitótico, donde se puede alterar el DUB1, como el dubstep, pero BUB, en vez de DUB, el BUB1, el BUB R1 y el MAD2. MAD como la revista MAD o como MAD de Estar Loco MAD. Bien. Si me la hago re larga, perdón, no la quiero hacer re larga, pero la termino siendo re larga, mala mía. Me cuelgo lo que pasa. Bueno, acá tenemos que de la evolución del cáncer, esto salió hace muchos años, y dice que los genomas que están relacionados con el cáncer nos ayudan a obtener una información cuantitativa para poder medir los modelos de evolución y cómo se van dando. Eh, Básicamente esto a lo que se refiere es, o lo que tiene que ver es esto mismo que veníamos viendo de la sumatoria de esto, de la sumatoria de mutaciones, y que, por ejemplo, si yo tengo una mutación acá, esto va, ahí está Lucas, si yo tengo una mutación acá, básicamente lo que va a suceder es que esto va a dividirse, si no hay un gen supresor de tumor, va a dividirse y me va a dar dos células con esa mutación, que a su vez se van a dividir y pueden agregar nuevas mutaciones, y así sucesivamente. Entonces las mutaciones se van a ir agregando sobre ese tejido en crecimiento y van a ir como sinergizando. Entonces, en un ensayo del 2009, lo que se plantea es que los principios para que una terapia contra el cáncer sea exitosa tiene que basarse o tiene que estar apoyada en lo que es digamos, las dinámicas de la ecología, no, de la evolución dinámica de la ecología aplicada. Básicamente tiene que ver más que nada con esfuerzos para eliminar el cáncer deben concentrarse o centrarse en evitar la aparición o la resistencia de los tumores y la recurrencia de los mismos, y básicamente hablan de, primero, evitar que se den y después que ver con los factores epigenéticos, los factores prevenibles que están en la etiopatogenia, y en evitar el crecimiento del tumor y después ver si se puede eliminar o no, pero básicamente evitar el crecimiento de esas células. Entonces, como que viene por ahí inhibir el crecimiento de las células oncológicas, cancerígenas. Entonces, acá vemos las etapas del ciclo celular,
en la vida del mamífero adulto son estas 4 que ya conocemos bien y que van a ir en este orden de G1, S, G2 y M, pero que vimos que en la vida embrional son directamente S y M. La duración del ciclo va a variar según el tipo celular de 8 minutos en embriones de Drosophila, que si se acuerdan era la mosca, 1 año en el hígado de mamífero, y algunas células que tienen su ciclo de división en G0 durante muchos años, que es lo que sucede en la mayoría de células de los mamíferos adultos. Y la fase M es una fracción muy pequeña del ciclo, o sea, muy rápido. Entonces, con este método FACS se puede analizar la proporción de las células en cada fase. Y lo que vamos a ver es que la mayoría de las células están en la fase 1. Va a haber como un estado estacionario de células en fase S, y va a haber como un segundo pico de células en fase G2. Y la fase M va a ser incuantificable, básicamente porque demora muy poquito, es muy rápido. Entonces, para estudiar esto se hace lo que se llama citometría de flujo. Cito es célula, metría es de medir, y el flujo es el flujo. Básicamente lo que se hace es se marca con un marcador fluorescente al ADN, y se va viendo por fluidos, son en donde se introducen las células en el punto de interrogación, o sea, en el punto que nosotros queremos ver. Los componentes ópticos básicamente es como los marcadores que vamos a leer, y los electrónicos que van a ser los que se van a convertir en las señales electrónicas. O sea, componente óptico sería el láser que va a excitar a los isótopos que yo le voy a agregar a las partículas que yo quiero ver. Porque básicamente lo que voy a hacer es hacer pasar, después de generar una centrifugación para que se precipiten en función de su tamaño y su peso, las diferentes estructuras, de acuerdo al ciclo celular en el que se encuentren, van a estar marcados por radioisótopos, los cuales van a ser estimulados, van a ser excitados por un láser, los cuales van a generar distintos colores, van a generar, van a emitir una longitud de onda, una luz que va a dar un color en función de la longitud de onda que van a emitir, la cual nosotros nos puede dar una cuantificación de esa estructura en ese material de estudio. Que básicamente es eso, se detecta la fluorescencia. Entonces vamos a ver el fotomultiplicador, donde vamos a ver las 4 etapas del ciclo, con un color distinto, en función de la longitud de onda que emitan, van a dar un color, y nada, el láser, por donde va a pasar el líquido que tiene la mezcla ya con la muestra marcada con los radioisótopos y precipitada ya, pasa por la centrífuga, y ahí podemos ir midiendo las distintas cantidades. Bueno, el cerebro celular, con las distintas partes, está G1, S, G2 y M, y G0, que es cuando la célula está quiescente, cuando la célula no se está replicando. Y acá vemos como un análisis del ciclo celular, como la mayoría de las células, o en el ciclo celular, la mayoría del contenido de ADN se encuentra durante G1. Y la célula está quiescente en G1 también. Entonces, tiene sentido. Pinche hijo de la... Hacé lo que yo te digo. Está acá. Y la mayoría de las células de los mamíferos están en G1. Entonces, tiene sentido. No es algo muy loco. Luego, en S, que va a ser donde se va a estar replicando, el ADN va a estar como en un estado estacionario. Y luego tenemos en G2 un pequeño piquito, porque dura un poquito, y M, que se suma, que básicamente no dura nada, entonces le da esta como esta baja. Entonces G2 y M se estudian juntos, como y G0 también se estudian juntos, porque G0 es como un estado relativo de G1, si se quiere. Acá el número de eventos se refiere al número de ediciones, o número de ediciones no, digamos, o sí, es el número de... A ver, es el número de eventos se refiere, sí, al número, si les queda más sencillo pensarlo así, es el número de ediciones. O la cantidad de material genético. En realidad es eso, es la cantidad de material genético, la cantidad de ADN. Y la mayor cantidad de ADN, debido a que la mayor cantidad de células van a estar en la fase G0, a que se corresponde, es una fase alternativa a G1.
vamos a tener un pool de células que van a estar sintetizándose activamente, y otro pool un poquito más grande de células que van a estar recambiándose. Entonces esto nos va a dar esta intensidad de fluorescencia. La mayoría de las células que vamos a estar estudiando van a estar en G0 en G1, vamos a tener ahí como un estado basal de células que van a estar en S, y vamos a tener un estado ahí de células un poquito más altas que S, pero francamente más bajas que las que están en G0 G1, que van a estar en G2 y en M, que luego van a quedarse como G0 G1 la gran mayoría que están acá, y algunas van a generar las células que van a seguir acá en el estado estacionario. Entonces, acá tenemos, nada, eso, seguimos, es lo mismo que esto, chao, mucho texto. Y acá lo que se vio fueron los efectos de la radioterapia sobre el ciclo celular mediante el estudio de una biopsia de un carcinoma de cuello uterino. Lo que se hizo fue exponer a radioterapia. Entonces, nosotros tenemos que los genes supresores de tumores van a detectar, avísenme si se escucha mal, porque me saltó el cartel de conexión inestable, y me corto un huevo si se escucha mal. ¿Escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Bueno, no me den esos sustos. Entonces lo que se vio fue que 2 semanas luego de la radioterapia, el número de eventos, o sea, el número de células o divisiones celulares, se había reducido básicamente a la mitad, porque pasó de 1024 a 502. Las células tumorales tenían esto, en G1, en S y en G2. Acá tenemos la cantidad de N y vemos cómo el número de eventos, en función de la cantidad de ADN, disminuyó francamente. Lo que nos muestra es que este carcinoma de cuello uterino era sensible a la radioterapia, y esto se debe a que al tener una velocidad aumentada de replicación, si nosotros atacamos eso mismo, los puntos de control de la replicación, vamos a generar una buena terapia, una buena estrategia contra lo que son las neoplasias, contra lo que son los cánceres. Que ese es también uno de los principales blancos de la quimio y radioterapia, atacar los puntos de control de el ADN, que también tiene sus consecuencias, por supuesto. Por eso se cae el pelo, porque nosotros atacamos, el pelo es una célula de gran recambio, los folículos pilosos están cambiando constantemente, tiene una gran actividad mitótica, por lo tanto, nada, también se ven afectados por la radio y quimioterapia. A veces uno de los blancos de las terapias oncogénicas son los microtúbulos, para que hayan alteraciones de lo que es la formación del uso mitótico, porque recuerdan que el uso mitótico está formado por los microtúbulos que se unen en el cinetocoro y, y a los centrosomas, ¿no? Entonces, si nosotros generamos, por ejemplo, la colchicina, que desnaturaliza los microtúbulos, afecta esto. Se usa para otras cosas, se usa para el cáncer, pero, como para poner un ejemplo, las células que más se verían afectadas son estas que tienen un gran recambio, a un gran número de ciclos celulares, de recambios de mitosis, porque esos microtúbulos inestables no permitirían la duplicación adecuada del ADN y detendrían el ciclo celular en G2. Entonces acá tenemos una citometría de flujo para estudiar la respuesta a diversos agentes en poblaciones normales y mutantes, y acá tenemos el tipo salvaje, que es digamos, con lo que se contrasta, sería la normalidad, si se quiere, y vemos el número de células, la etapa del ciclo y sin irradiación, y después el número de células y el ciclo en el que se encuentran 8 horas después de la irradiación, y vemos que hay un aumento franco de las células que están en G2. ¿Y por qué están en G2? Porque se detuvieron a nivel de este ciclo, porque el ADN tenía daños, sobre todo por daños a nivel de la formación del uso, por lo tanto no podía entrar en lo que es la fase de división celular, que es el punto de control en M, o en G2 de hecho, antes de entrar a M. Mientras que en las células que estaban con el P53 mutado, teníamos un G1 también, o sea, era muy parecido, sin la irradiación, al tipo salvaje, y con la irradiación se vio que
el contenido de ADN también bajaba, pero no bajaba lo que era lo que era la fase de síntesis de ADN. Entonces veíamos que disminuíamos o truncábamos la evolución de ese tumor, pero seguía transcripcionalmente, o transcripcional no, bueno, se transcribe por ese ARN, pero seguía generándose, generándose nueva maquinaria para seguir reproduciendo esas este, células cancerígenas. ¿Ah? Entonces, mediante la citometría de flujo podemos medir la duración del ciclo y la duración de sus fases. Entonces, la medida del contenido de ADN por espectrometría láser es de alta sensibilidad. ¿Tá? Acá lo vemos en poblaciones homogéneas, G0, G1, la meseta NS, y después la sumatoria de G2 y M, y la que es los números de eventos en función de la cantidad relativa de ADN. Y acá hay dos enlaces que después ustedes tienen las diapos para ver si quieren adentrar un poquito más. Eso lo da como opción la cátedra. Y bueno, y básicamente es como que por ahí va llegando lo que es la regulación del ciclo celular. Yo creo que todo estaba bastante bien explicado en el primer video, pero bueno, capaz que estos dos también ayudan un poco como a terminar de cerrar la idea, o capaz que generan más dudas, no lo sé.